Bien, vamos a hablar sobre la estructura atómica. Decimos que los átomos tienen una estructura la cual se divide en una zona interna conocida como núcleo y una zona externa conocida como periferia. ¿Okay? La zona externa conocida como periferia es la zona que rodea al núcleo, así como cuando hablamos, por ejemplo, de la periferia de la ciudad. La periferia de la ciudad es lo que está a las afueritas de la ciudad, rodeando al centro de la ciudad, a ese núcleo, a ese, digamos, centro de comercio. Entonces acá en los átomos hablamos de núcleo, lo que está en la zona interna, y de periferia, lo que está en la zona externa de los átomos. ¿Okay? Las partículas subatómicas que habitan en la zona interna, o sea, acá en el núcleo, se llaman neutrones y protones. Los neutrones tienen una carga eléctrica neutra, como su nombre lo dice, o cero, y los protones tienen una carga eléctrica positiva, se representa con un signo más. Y rodeando al núcleo, en la periferia, las partículas subatómicas que habitan esa zona se llaman electrones y tienen una carga negativa. ¿Ok? El número atómico, vamos a hablar del número atómico, se representa con la letra Z. Cuando veamos Z, hablamos de número atómico. Y este número atómico es un número identificador para los átomos. Por ejemplo, todos los átomos de hidrógeno tienen un protón en su núcleo, una carga positiva. O sea que el Z es igual a 1. Significa que Z, número atómico, es igual al número de protones que los átomos tienen. ¿Y dónde están los protones? Pues en el núcleo. ¿Okay? Entonces, número atómico representado con la letra Z es el número de protones que tienen los átomos, y pues los protones están en el núcleo. ¿Okay? Los átomos de helio tienen 2 protones en su núcleo, 2 cargas positivas. Z es igual a 2. ¿Ya? Su número atómico es igual a 2. Los átomos de litio tienen 3 protones en su núcleo, por lo tanto Z es igual a 3 para el litio. Así seguimos contando. Los átomos de berilio tienen 4 protones, 4 cargas positivas en el núcleo. Z igual a 4, número atómico igual a 4. ¿Por qué? Pues porque Z es número atómico y es el número de protones que tienen los átomos. ¿Ya? El número atómico, ya habíamos dicho, se representa con la letra Z, y este número Z es un número identificador. ¿Cómo así que Z, el número atómico, es un número identificador? Pues sí, cuando por ejemplo tenemos Z igual a 1, ya con ese dato es suficiente para saber que el átomo pertenece al elemento hidrógeno. Todos los átomos de hidrógeno tienen un protón en su núcleo. ¿Ok? Esto es muy importante. Así, de forma muy similar, decimos también que cuando Z es igual a 2, son 2 protones en el núcleo, y es un átomo del elemento helio, porque el número atómico es lo que me identifica a mí a qué elemento pertenece el átomo, en este caso a helio. ¿Ya? Todos los átomos que tengan 3 protones, o sea, Z igual a 3, son átomos de litio. Todos los átomos que tengan 4 protones en su núcleo son átomos del elemento berilio. ¿Okay? El número atómico, repito, el número atómico o número de protones es un número identificador. Me ayuda a identificar a qué elemento pertenecen los átomos. ¿Ya? Aquí tenemos lo que conocemos como tabla periódica. En esta tabla es donde se organizan los elementos. ¿Cómo así? Pues la recorremos de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo, la tabla periódica, en orden de número atómico. En orden de número atómico. ¿Por qué supimos que todos los átomos que tienen un protón, o sea, Z igual a 1, son de hidrógeno? Pues porque la tabla periódica ya nos ayudó a organizar eso, a encontrar ese dato. ¿Por qué supimos que los átomos de helio tienen 2 protones en su núcleo? Pues porque en la tabla periódica ya está organizada esa información. ¿Ya? Así sucesivamente, los átomos de litio tienen 3 protones en su núcleo, los de berilio tienen 4. Y este 4, repito, es el número atómico. La tabla periódica se organiza por número atómico. Los átomos de boro tienen 5 protones en su núcleo, Z es igual a 5. ¿Okay? Los de carbono tienen 6 protones. Y así sucesivamente vamos recorriendo la tabla periódica de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. ¿Okay?